Me llamo Lucía Moreno. Tengo 30 años. Y hace apenas 3 días, todos creían que estaba muerta. La policía lo confirmó. Mi familia lloró por mí. Mis vecinos hablaron de la tragedia. Incluso se organizó un funeral. Pero había un pequeño problema. Yo seguía viva. Y cuando regresé a casa después de sobrevivir a algo que nadie debería sobrevivir, encontré a mi esposo y a mi hija sentados en la calle, junto a varias maletas. Lo que descubrí después destruyó por completo la imagen que tenía de mi propia familia. Todo comenzó una mañana tranquila. Durante meses había querido visitar a una antigua amiga que vivía lejos de la ciudad. Entre el trabajo, las responsabilidades y la rutina diaria, siempre encontraba una excusa para posponer el viaje. Hasta que decidí hacerlo. Aquella mañana me despedí de mi esposo, Daniel, y de nuestra hija, Emma, sin imaginar que sus rostros serían los últimos que vería antes de enfrentar la muerte. El camino era largo y solitario. A ambos lados de la carretera solo había colinas, árboles y grandes campos abiertos. El aire era fresco. La radio sonaba suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Incluso recuerdo haber sonreído. Necesitaba aquel descanso. Necesitaba respirar. Pero todo cambió en cuestión de segundos. Mientras descendía por una carretera estrecha y llena de curvas, vi una señal que advertía sobre un giro peligroso más adelante. Instintivamente presioné el freno. Nada. Fruncí el ceño y volví a intentarlo. Nada otra vez. Una sensación helada recorrió mi cuerpo. Apreté el volante con fuerza. No. No puede ser. Presioné el pedal varias veces. El coche seguía avanzando. Cada vez más rápido. Mi respiración se volvió irregular. Frente a mí aparecía la curva. Y después de esa curva, solo había un enorme precipicio. Intenté mantener la calma. Moví el volante con cuidado. Probé el freno de mano. Intenté reducir la velocidad de cualquier forma posible. Nada funcionaba. Era como si el coche hubiera decidido ignorar todas mis órdenes. El borde del precipicio estaba cada vez más cerca. Y entonces comprendí algo aterrador. Si permanecía dentro del vehículo, moriría. Pensé en Daniel. Pensé en Emma. Recordé cómo corría hacia mí cada tarde para abrazarme. Recordé su sonrisa. Sus pequeñas manos. Su voz llamándome mamá. No podía terminar así. No podía permitir que ese fuera el final. Así que tomé una decisión desesperada. Una decisión que cambió mi vida para siempre. Cuando el coche estuvo a pocos metros del borde, abrí la puerta. Y salté. Mi cuerpo golpeó violentamente el suelo. El dolor fue inmediato. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Rodé varias veces sobre la tierra y las piedras. Todo daba vueltas. Todo era confuso. Y entonces escuché una explosión. Una explosión tan fuerte que hizo temblar el suelo bajo mi cuerpo. Con dificultad giré la cabeza. Y lo que vi hizo que la sangre se congelara en mis venas. Mi coche acababa de caer al fondo del precipicio. Y estaba envuelto en llamas. Las llamas iluminaban el fondo del barranco como si fuera de noche. Me quedé inmóvil, observando aquella escena imposible. Si hubiera saltado un segundo más tarde, no estaría viva para contarlo. Cerré los ojos e intenté respirar. Todo mi cuerpo dolía. Mis brazos estaban cubiertos de heridas. Mis piernas temblaban. Mi cabeza parecía partirse en dos. Pero seguía viva. Y eso era lo único que importaba. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Quizás minutos. Quizás horas. Todo parecía un sueño extraño del que no lograba despertar. Recuerdo escuchar voces a la distancia. Gente corriendo. Alguien gritando. Después, varias personas aparecieron cerca de mí. Eran habitantes de una pequeña aldea ubicada no muy lejos de la carretera. Me rodearon rápidamente. Sus rostros reflejaban preocupación. Intenté hablar. Intenté decir mi nombre. Pero apenas salió un susurro de mi boca. Uno de ellos me ofreció agua. Otro revisó mis heridas. Luego me ayudaron a levantarme con mucho cuidado.
No había ningún hospital cerca. Por eso me llevaron a una casa sencilla del pueblo. Era pequeña, humilde, pero acogedora. Aquellas personas no me conocían. Sin embargo, me trataron como si fuera parte de su familia. Limpiaron mis heridas. Me dieron comida. Me dejaron descansar. Y, sobre todo, me dieron algo que necesitaba desesperadamente. Tiempo para recuperarme. Mi teléfono había desaparecido. Probablemente había quedado dentro del coche antes de caer al precipicio. Sin teléfono. Sin documentos. Sin forma de comunicarme. Durante 2 días completos permanecí allí. El cansancio era enorme. Cada movimiento me provocaba dolor. A veces me despertaba en mitad de la noche recordando el accidente. Volvía a escuchar la explosión. Volvía a ver las llamas. Y entonces pensaba en Daniel y Emma. Seguramente estarían preocupados. Daniel debía estar llamándome una y otra vez. Emma probablemente preguntaba dónde estaba su mamá. Aquellos pensamientos me hacían sentir peor que cualquier herida física. Necesitaba regresar. Necesitaba volver a casa. Al tercer día ya podía caminar con normalidad. Agradecí a todas las personas que me habían ayudado. Nunca olvidaré su bondad. Después comencé el viaje de regreso. Mientras avanzaba hacia la ciudad, una sensación extraña crecía dentro de mí. No sabía explicarla. Era como una advertencia. Como si algo dentro de mí supiera que las cosas no estaban bien. Cuando finalmente llegué a mi barrio, el corazón comenzó a latirme con fuerza. Todo parecía normal. Las mismas casas. Las mismas calles. Los mismos árboles. Pero algo se sentía diferente. Algo estaba mal. Seguí caminando hasta que llegué frente a mi casa. Y entonces los vi. Daniel estaba sentado junto a la acera. A su lado estaba Emma. Ella tenía los ojos rojos de tanto llorar. Y junto a ellos había varias maletas grandes. Maletas preparadas para marcharse. Maletas de alguien que ya no tenía un hogar. Me detuve en seco. No entendía nada. ¿Por qué estaban afuera? ¿Por qué parecían tan derrotados? Di un paso hacia ellos. Luego otro. Y otro más. De repente, Emma levantó la mirada. Durante unos segundos se quedó completamente inmóvil. Como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se abrieron de par en par. «¡Mamá!», gritó. Corrió hacia mí con todas sus fuerzas. Mientras la abrazaba, vi cómo Daniel se ponía de pie lentamente. Su rostro perdió todo color. Parecía incapaz de creer lo que estaba viendo. Me observó durante varios segundos. En silencio. Hasta que finalmente habló. Con una voz temblorosa. Una voz llena de miedo. Y de incredulidad. «Lucía, nos dijeron que habías muerto». Aquellas palabras fueron solo el comienzo. Porque la verdad que estaba a punto de descubrir era mucho más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. «¿Me llamo Lucía Moreno?», pregunté, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Y hace apenas 3 días, Emma seguía abrazada a mí que estaba muerta, como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. Mi familia lloró por mí. Daniel continuaba inmóvil. Mis vecinos hablaron de la tragedia. Estar viendo algo imposible. Incluso se organizó un funeral. La policía vino a casa el mismo día del accidente. Dijo finalmente. Yo seguía viva. Encontraron tu coche. Y cuando regresé a casa después de sobrevivir a algo que nadie debería sobrevivir, destruido. Encontré a mi esposo y a mi hija sentados en la calle, junto a varias maletas. Encontraron mi cuerpo. Lo que descubrí después destruyó por completo la imagen que tenía de mi propia familia. Dijeron que nadie podía sobrevivir a una explosión. Todo comenzó una mañana tranquila. Durante meses había querido visitar a una antigua. El viento movía suavemente las hojas de los árboles mientras yo intentaba procesar todo las responsabilidades y la rutina diaria. Siempre encontraba una excusa para posponer el viaje. Daniela sintió lentamente hasta que decidí hacerlo. Todos. Aquella mañana me despedí de mi esposo, Daniel, ella bajó la cabeza, Emma. Sin imaginar que había pasado los peores días que vería antes de enfrentar la muerte. Mi corazón se rompió al imaginar su sufrimiento. El camino era largo y solitario. Pero algo seguía. A ambos lados de la carretera solo había colinas, señalé las maletas y grandes campos abiertos. ¿Por qué están aquí afuera? El aire era fresco. La expresión de la radio sonaba suavemente. Por primera vez había sentido al verme regresar desapareció. Incluso ahora recuerdo haber sonreído. Derrotado. Necesitaba aquel descanso. Incluso herido.
Necesitaba respirar. Porque ya no vivimos aquí. Pero todo cambió en cuestión de segundos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mientras descendía por una carretera estrecha y llena de curvas, Daniel soltó una risa sobre un giro peligroso más adelante. Exactamente eso. Instintivamente echaron de la freno. Lo miré sin entender. Fruncí el ceño y volví a intentarlo. Por primera vez evitó mi mirada otra vez. Y entonces una sensación helada recorrió mi cuerpo. Esperé escuchar. Apreté el volante con fuerza. Mi cuerpo se tensó. No puede ser. ¿Mi familia? Presioné el pedal varias veces. Tu hermano llegaron al día siguiente del accidente. El coche seguía avanzando. La confusión dentro de mí crecía cada vez más. Mi respiración se volvió irregular. Daniel frente a mí aparecía la curva. Parecía estar reviviendo algo solo doloroso. Había un enorme precipicio. Al principio actuaron como cualquier familia que acababa de perder a una hija. Moví el volante con cuidado. Lloraban. Probé el freno destrozados. Intenté reducir la velocidad de cualquier forma posible. ¿Y después? Nada funcionaba. Después comenzaron Era como si el coche hubiera decidido ignorar todas mis presentimiento. El borde del precipicio estaba cada vez más cerca. ¿Qué tipo de preguntas? Y entonces comprendí algo sobre la casa. Si permanecía dentro del vehículo, moriría. Sobre tus cuentas. Pensé en Daniel. Sobre documentos legales. Pensé en Emma. Mi corazón comenzó a latir hacia mí cada tarde para abrazarme. Eso no sonaba normal. Recordé su sonrisa. En absoluto. Sus pequeñas manos. Y luego, su voz llamándome directamente a los ojos. No podía terminar así. Luego empezaron a acosarme. No podía permitir que ese fuera el final. ¿De qué? Así que tomé una decisión desesperada. Por un instante me quedé paralizada. Mi vida para siempre. ¿Qué? Cuando el coche dijeron que yo era el principal sospechoso, abrí la puerta. Eso es absurdo. Mi cuerpo golpeó violentamente el suelo. Jamás harías algo así. El dolor fue inmediato. Daniel sonrió con tristeza. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No les importaba la verdad. Rodé varias veces sobre la tierra. Sentí como la rabia comenzaba a crecer dentro de mí. Todo daba vueltas. ¿Qué pruebas tenían? Todo era confuso. A ninguna real. Y entonces escuché solo discusiones normales de cualquier matrimonio tan fuerte que hizo temblar el suelo bajo de contexto. Con dificultad giré la cabeza. Apreté los puños. Hizo que la sangre se congelara en mis venas. Era ridículo. Mi coche acababa de caer al fondo del precipicio. Tu hermano incluso aseguró que algunas personas nos habían visto discutir recientemente. Eso no demuestra nada. Lo sé. Hubo un largo silencio. Entonces hice la pregunta más importante. ¿Qué querían conseguir? Daniel bajó la mirada hacia Emma. Ella seguía tomada de mi mano. Entonces respondió. Querían quedarse con todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Todo? En la casa. Tus bienes. Tu dinero. Sentí náuseas. No. Sí. Su voz era firme. Y cuando me negué a irme, empezaron a amenazarme. ¿De amenazarte? Dijeron que irían a la policía. Que me arrestarían. Que nadie escucharía mi versión. Mi respiración se volvió pesada. No puedo creerlo. Aún falta lo peor. Lo miré fijamente. Y lo que dijo después hizo que la sangre me hirviera de ira. También amenazaron con quitarme a Emma. Miré inmediatamente a mi hija. Ella bajó la cabeza en silencio. Dijeron que una niña no podía vivir con un hombre sospechoso de matar a su propia esposa. Las lágrimas aparecieron en mis ojos. Aquello era cruel. Monstruoso. Inhumano. Daniel cerró los ojos un momento. Por eso me fui. ¿Por miedo? No por mí. Acarició suavemente el cabello de Emma. Por ella. Sentí un nudo en la garganta. Mi propia familia había destruido todo en apenas 3 días. Y en ese instante comprendí algo. Aquello no había sido una reacción impulsiva. Había sido demasiado rápido. Demasiado organizado. Demasiado conveniente. Miré la casa. Las luces estaban encendidas. Alguien estaba dentro. Y una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me hizo apretar la mandíbula. Porque ya no estaba confundida. Ya no estaba asustada. Ahora estaba furiosa. Y estaba a punto de entrar en esa casa para descubrir toda la verdad. Tomé la mano de Emma. Después miré a Daniel. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. No hacía falta. Los 3 sabíamos lo que venía a continuación. Respiré profundamente y caminé hacia la entrada de la casa. Mi casa. La casa por la que había trabajado durante años.
La casa donde había construido mis recuerdos más felices. Y que ahora había sido ocupada por las personas que menos esperaba. Abrí la puerta del jardín. El viejo portón chirrió lentamente. Cada paso que daba hacía crecer la rabia dentro de mí. No por el dinero. No por la propiedad. Sino por la traición. Llegué hasta la puerta principal. Golpeé una vez. Luego otra. Y otra más. Escuché pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió. Y el mundo pareció detenerse. Mi madre fue la primera en verme. Su rostro perdió todo color. Sus ojos se abrieron de par en par. Detrás de ella aparecieron mi padre y mi hermano. Los tres parecían haber visto un fantasma. Durante varios segundos nadie habló. El silencio era tan pesado que podía sentirse en el aire. Finalmente crucé los brazos y hablé. ¿Qué ocurre? Parece que han visto a una muerta. Mi madre retrocedió un paso. Lucía. Mi padre tragó saliva. Mi hermano simplemente me observaba, incapaz de reaccionar. ¿Sorprendidos? Pregunté con calma. Porque yo sí estoy sorprendida. Entré en la casa sin pedir permiso. Era mi casa. Y nadie intentó detenerme. Observé el salón. Algunas cosas habían sido movidas. Otras habían desaparecido. Era evidente que ya se sentían dueños del lugar. Han trabajado rápido, dije. 3 días. Solo 3 días. Mi madre intentó acercarse. Hija, escucha. No. Levanté la mano. Ahora me toca hablar a mí. Volvió el silencio. Quiero saber por qué expulsaron a mi esposo y a mi hija de esta casa. Nadie respondió. Quiero saber por qué acusaron a Daniel de algo que jamás hizo. Mi hermano evitó mi mirada. Solo intentábamos proteger lo que era tuyo, murmuró. Solté una pequeña risa. Una risa llena de decepción. ¿Protegerlo robándolo? Nadie respondió. Porque no tenían respuesta. Porque todos sabíamos la verdad. Daniel entró en la casa acompañado de Emma. Mi familia bajó la mirada inmediatamente. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaban avergonzados por haber cometido un error. Estaban avergonzados porque los habían descubierto. Daniel dio un paso adelante. Y ni siquiera esperaron unos días más, dijo con tranquilidad. En cuanto creyeron que Lucía había muerto, intentaron quedarse con todo. Mi padre apretó los labios. Mi madre comenzó a llorar. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas. La confianza que habían destruido no podía repararse tan fácilmente. Respiré hondo. Y tomé una decisión. La decisión más difícil de toda mi vida. Escúchenme bien. Los tres levantaron la cabeza. A partir de hoy, ustedes ya no forman parte de mi vida. Mi madre rompió a llorar. Lucía, por favor. No. Mi voz fue firme. Cuando pensaron que estaba muerta, mostraron quiénes eran realmente. Miré a cada uno de ellos. Y ahora yo también sé quiénes son. Nadie pudo responder. Porque la verdad duele cuando no puedes esconderla. Abrí la puerta principal. La señal era clara. Es hora de que se vayan. Durante unos segundos permanecieron inmóviles. Luego, lentamente, comenzaron a recoger sus cosas. Sin discusiones. Sin excusas. Sin justificaciones. Sabían que habían perdido. Uno por uno abandonaron la casa. Y cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Miré a Daniel. Él me sonrió. Emma corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Yo la abracé aún más fuerte. Porque había estado a punto de perderlo todo. Y, sin embargo, lo más importante seguía allí. Mi verdadera familia. La que permaneció unida incluso cuando todos creían que yo había muerto. A veces, las tragedias revelan quién te ama de verdad. Y quién solo estaba esperando quedarse con lo que tienes.